El contexto no justifica el odio. Una defensa de Itiel Arroyo y su opinión sobre el antisemitismo de Lutero. Por el pastor Juan Paulo Martínez. Miré una entrevista en internet donde le preguntaban a un pastor acerca de las opiniones de Itiel Arroyo sobre Martín Lutero. De acuerdo con el entrevistador, le parecieron declaraciones, cito, irresponsables. Fin de la cita. ¿Qué dijo Itiel Arroyo? Que Lutero habló antisemitismo y que el antisemitismo es algo diabólico. También dijo que la obra de Martín Lutero inspiró a los nazis en Alemania. La respuesta del pastor fue que Itiel Arroyo no sabía de lo que estaba hablando. Dijo que al no investigar debidamente, cito, se repiten disparates y mentiras. Fin de la cita. En suma, calificó el comentario de, cito, absolutamente irresponsable. Fin de la cita. Por eso, me interesó saber qué clase de argumentos utilizaría el pastor para sustentar lo que decía. Luego de poco más de una hora de escucharlo, puedo resumir sus conclusiones así. Número 1. Que Lutero no era antisemita. Número 2. Que Lutero escribió lo que escribió porque conocía lo que los judíos pensaban de María, que era una ramera, y de Jesús, que está hirviendo en una caldera de excremento, y de los gentiles, que nuestras esposas son rameras y que no tenemos alma. Y entonces explotó en ira e indignación. 3. Que por lo tanto sus conclusiones contra los judíos no son antisemitismo, sino, cito, epítetos de molestia. Y número 4, que Jesús y Juan el Bautista también se expresaron de los judíos de forma similar a como Lutero lo hizo, y que por lo tanto tendríamos que acusar a Jesús y a Juan también de antisemitismo. Aquí voy a dar algunos ejemplos de lo que dice en su obra Los judíos y sus mentiras de 1543. 1. Que los judíos son un pueblo miserable y maldito, imposible de convertir. 2. Que sus escuelas son nidos del diablo. 3. Que es un pueblo poseído por todos los demonios de Satanás. 4. Que con base en Oseas 1 verso 9 debemos entender que Israel ha sido desechado para siempre. 5. Que en la Alemania del tiempo de Lutero, los judíos mantenían esclavizados a las personas, quedándose con sus propiedades y con su dinero, y siendo holgazanes, glotones y devoradores usureros. Y 6. Que las sinagogas judías deben ser incendiadas. Como un inmigrante mexicano en los Estados Unidos que ha escuchado las arengas racistas en contra de los mexicanos, las generalizaciones en contra de los mexicanos de parte de varios políticos, esto resulta especialmente sensible porque las generalizaciones y estos discursos de odio no se deben normalizar jamás. Regresando al punto, el pastor no está emitiendo un comentario académico del asunto, sino expresando una ideología. Lo suyo es el blanqueamiento del antisemitismo de Lutero, justificando el odio según un presunto contexto de enojo del reformador alemán. Aunque sus palabras son duras, lo que dijo de los judíos, de acuerdo con el pastor, no es una mentira. El pastor llama a Lutero incluso un profeta que profetizó el hundimiento de Alemania a manos de los judíos. Y añade que aquellos que saben de historia entenderán. Es común este tipo de comentarios en este pastor que tratan de exaltarse a sí mismos como los que realmente conocen las fuentes, conocen la historia y conocen de lo que están hablando. No es extraño oírle decir este tipo de cosas a alguien que se expresa del holocausto nazi como un supuesto evento presuntamente histórico, porque esa es la palabra que utiliza cuando habla del holocausto, el supuesto holocausto. En ese mismo video, el pastor desfila una serie de libros por la pantalla
para tratar de darle fuerza a su argumento, que es otra costumbre que también he visto en otros videos en donde ha participado este mismo usuario. Algunos de ellos son libros escritos por autores antisemitas, como es el caso del libro de Elizabeth Dilling, que no era ninguna erudita, sino una activista de derecha en Estados Unidos. Aunque también muestra la obra en cámara de Jesus in the Talmud, de Peter Schaeffer, y trata de equipararla con la obra de Lutero, no tienen ningún paralelo. La obra de Lutero es un panfleto antisemita. La de Schaeffer es una investigación histórica sobre el Talmud y Jesús. Esta es una falsa equivalencia. Schaeffer, como historiador, no justifica el antisemitismo. Analiza cómo los grupos se diferenciaron entre sí hace casi 2000 años. También el pastor recomienda en cámara la obra de Justus Bonaventura Pranaitis, una obra de 1892 que sencillamente es antisemitismo clásico puro. Pueden ustedes hallarla incluso en internet, disponible en algunos portales. Es una colección de citas falsificadas, mal traducidas y sacadas totalmente de contexto con el único propósito de incitar al odio. Incluso en su época, otros estudiosos, incluidos expertos católicos, señalaron la falta absoluta de integridad académica de Pranaitis. Es un texto diseñado exclusivamente para alimentar la paranoia y el antisemitismo. Y esto por dar solo unos cuantos ejemplos de las, entre comillas, fuentes que ofrece el pastor cuando muestra libro tras libro tras libro ante la cámara. Muy interesante es mencionar un par de cosas sobre otra falsa equiparación que da el pastor al hablar de Lutero, de Jesús y Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista y Jesús hablaban contra los judíos, lo hacían específicamente referidos a los líderes religiosos que se oponían a sus ministerios. El académico David Mash escribió ampliamente al respecto en la revista Biblioteca Sacra en dos partes. En la primera de ellas sostuvo respecto de Juan 8, entre muchos otros textos revisados, que, cito, Jesús está interactuando con fariseos y probablemente algunos espectadores. El grupo de participantes es lo suficientemente pequeño como para tener una conversación cara a cara con Jesús. Ninguno de los oponentes etiquetados como, entre comillas, los judíos, son retratados como una especie de microproxy para la nación judía. Fin de la cita. Vea su artículo Antisemitism in the New Testament en el volumen 178 de Biblioteca Sacra. Cuando el pastor cita Juan 8 para comparar lo dicho por Jesús con lo dicho por Martín Lutero sobre los judíos como nación, está sumergiendo a su audiencia en una ficción antisemita muy peligrosa que los antisemitas precisamente utilizan hoy para justificar sus agresiones hacia los judíos en el mundo. En Mateo 3, verso 7, del mismo modo, de forma explícita, el texto bíblico dice que se trataba de fariseos y saduceos, a quienes Juan el Bautista se dirigió fuertemente, no a todos los judíos de la región, como quiere hacer creer el pastor con su referencia. Si fuese posible, este tipo de argumentos dirían que cuando llamaron camada de víboras a los líderes judíos, lo hicieron a través de la televisión satelital, teniendo como remitente a todos y cada uno de los judíos sobre la tierra, los presentes, los pasados y los por venir. El pastor concluyó que Lutero no es ningún antisemita y que no solo eso, sino que tenía razón sobre lo que dijo acerca de los judíos. Cuestionando las definiciones de antisemitismo de los libros, las organizaciones internacionales y los autores prestigiosos y calificándolas de, entre comillas, extremistas, pues se puede descartar el concepto para poder odiar abiertamente sin ningún cargo de conciencia delante de Dios. Qué diferente es la opinión de un experto, sí, un experto historiador como R.H. Beighton, historiador sobre Martín Lutero, que escribió lo siguiente, cito, uno pudiera haber deseado que Lutero hubiera muerto antes de escribir
este tratado. Fin de la cita. Vean su obra Here I Stand, A Life of Martin Luther. Oponerse a la revelación de Dios, a sus planes para el mundo y los judíos y sobre todo a los principios bíblicos del amor, la no maledicencia y el dominio propio debería de ser un pecado bastante claro para los cristianos, especialmente para los pastores. El pecado del odio y llamar al odio por su nombre, independientemente del contexto y cuál sea la justificación. ¿Acaso el Maestro no nos enseñó eso cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero como se trata de Martín Lutero y un argumento antisemita, tenemos que hacer una excepción y entender que se enfureció y por eso habló de esa manera. Itiel Arroyo fue una voz valiente al denunciar el antisemitismo de Lutero. Aunque en dicho video reacción fue tomado como, entre comillas, irresponsable al hablar, dijo exactamente lo que realmente ocurrió. Lutero escribió una obra antisemita, un producto diabólico, y los nazis tomaron su obra como parte de su andamiaje ideológico para mover a su gente.